Nosotros a esta hora, un hombre que verdaderamente conoce también los problemas de esa zona de San Bernardino y que conoce bien la parte occidental de la localidad de Bolsa, el doctor Juan Manuel Sáenz está con nosotros a esta hora. Hola doctor, muy buenos días, bienvenido en esta mañana. Buenos días, Héctor, un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de Halcón Radio, a Germán, y qué excelente reportaje, una evidencia más de el fracaso de la gestión de nuestros políticos, pseudopolíticos, para el desarrollo y el bienestar social de la comunidad. Sí, y siempre hemos estado muy pendientes de ellos porque se urbanizó eso, pero el barrio como tal, la zona de San José, la dejaron totalmente al descuido, ¿no? Sí, lo triste es que ahí a pocos metros han construido algunos edificios, unos apartamentos, le dieron licencia de construcción, le dieron toda la parte de los servicios y llevan 4 o 5 años que han construido esto, y ahí muy cercano, ahí en el barrio, llevan residencias de 80, 90 años y no tienen servicios públicos, que es lamentable. Bueno, 7 de la mañana, 38 minutos, 7, 38 minutos, es época de reflexión, época de paz, época de Semana Santa, y el doctor desde ayer comenzó pues un tema que es bien importante y sobre todo las reflexiones, todo lo que viene y en lo que nos debemos meter todos los colombianos para orar, para seguir a Dios y para estar en completa calma, en completa tranquilidad. Reflexiones de la Semana Santa. Doctor, me imagino que va a continuar con el tema del día anterior. Sí, claro, como lo anunciamos ayer, esto tiene dos partes. ¿Qué celebramos en Semana Santa? Ayer hicimos una breve introducción de lo que había ocurrido, del contexto político y religioso espiritual que había en esa época en la que el principio de siglo, cuando Jesús empezó su ministerio, Israel dominado por el Imperio Romano. Y en esa época los judíos han tenido varias, como decirlo de alguna manera, sectas, y existían los saduceos y los fariseos, y eran los maestros de la ley, y eran los que interpretaban, leían y estudiaban la Torá, la ley de Dios entregada a Moisés o a través de Moisés, y era la autoridad espiritual de ese momento. Entonces, entendamos que la única religión creada por Dios es la religión judía. Las otras religiones son creadas por el hombre. El Islam fue creada por un hombre también en el año 800 después de Cristo, Mohamed, y la religión católica fue creada en el Imperio Romano más o menos al año 300 después de Cristo, también en el Imperio Romano. Y entonces vemos que todas esas religiones que existen ahorita son creaciones humanas, salvo el judaísmo, que definitivamente es una religión creada por Dios mismo, y entregó una ley y unos estatutos a los hombres a través de Moisés. Y en esa tradición judía, los rabinos son los sacerdotes, que entre comillas sacerdotes, porque no se llaman así sino rabinos, pero para que nuestros oyentes podamos darnos a entender, son como los sacerdotes del judaísmo. Y entonces ellos son los que interpretan y son los que tienen la autoridad para interpretar la ley. Y Jesús generó una gran controversia en muchos temas, y en particular uno que quiero tratar. Obviamente no puedo en 20 minutos tratar de abarcar todos los temas porque es imposible, pero uno de los temas que más generó controversia con la autoridad judía fue el tema de la resurrección, porque los saduceos o esos rabinos decían que no existe la resurrección, y todavía los judíos no creen en la resurrección. Por lo menos algunos dicen que no existe, y que la resurrección es una forma de manipular a las personas. El cristianismo utiliza la resurrección para manipular a las personas. Pero escuchemos lo que dijo Jesús cuando controvirtió a los saduceos
y a los fariseos. Eso está en el Evangelio de Mateo 22, 29, 22, 32, y dijo Jesús: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso quiere decir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y posterior a eso, Jesús se hizo Dios. Dijo que Él y Dios eran uno mismo, que Él y el Padre eran uno mismo. Y eso generó una gran ofuscación y rebelión en el pueblo judío, porque para ellos eso era una blasfemia, porque ellos ni siquiera pueden mencionar el nombre de Dios, no pueden usar el nombre de Dios porque es considerado una blasfemia. Y escucharon a un hombre que ellos conocían, hijo de un carpintero, nacido en Belén, que había crecido en Nazaret, una región que era muy desprestigiada en esa época en Israel, y que hoy venía a hablar con autoridad, a interpretar la ley y a decir quién era él, que él era uno con Dios, y que hablar de la resurrección y a cambiar todo un paradigma espiritual para los judíos. Desde luego que eso creó una gran controversia. Los judíos desconocen, o por lo menos no entendemos por qué no aceptan las profecías mencionadas en Isaías acerca del nacimiento del Mesías y cómo esas profecías se materializan en Jesús. La más conocida es la de Isaías 53, que ese está en el libro del Tanaj y es el libro de los profetas de los judíos, y allí invito a los oyentes que lean esa profecía, porque allí se manifiesta, y entonces es una contradicción acerca de lo que los judíos selectivamente deciden creer y no creer, y por las razones por las cuales se pelean o quieren castigar a Jesús por lo que él está diciendo. Y ese contexto de esa rebelión, porque nosotros que no nacimos en esa época y que no entendemos la religión judía y que no entendemos muchas cosas de eso, entonces pues es difícil también entender por qué Jesucristo terminó crucificado y asesinado cruelmente por los romanos. Y entonces hay que entender esa controversia para poder comprender el significado de la muerte y la resurrección de Jesús, y por qué nosotros creemos que Jesús es Dios, y por qué nuestra fe es buena, porque creemos en un Dios que nos va a dar vida eterna y nos va a salvar de la muerte eterna, y vamos a tener una resurrección. Si no creyéramos en eso, entonces nuestra fe sería vacía y pobre de nosotros, porque nuestra vida no tendría ningún sentido. Porque creeríamos en algo que no llevaría absolutamente nada y simplemente sería un estilo de vida, pero no tendría una trascendencia espiritual como la que creemos que los que creemos en Jesús vamos a tener. Entonces, hay algo muy importante, es que en ese contexto los judíos odiaron a Jesús porque no lo reconocieron como Mesías, porque los judíos creen que el Mesías es un Mesías político, es un Mesías militar que va a restablecer el imperio y el poderío y el reino de Israel como una gran nación que está sobre todas las naciones y que va a arreglar y que va a regular y que va a estar sobre todos los pueblos de esta tierra, sobre todas las naciones. Y ellos consideran un Mesías así. Ellos creen en un Mesías guerrero político que va a liderar el mundo, el concierto de las naciones. Pero Dios, los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son los mismos de los hombres, y Dios conoce algo que nosotros no, y quiso transmitirlo a través de Jesús, y es que necesitaba el hombre liberarse del imperio y el poder del pecado. Y la única manera era haciendo un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios mismo, desde que entregó la ley de la Torá, dijo: para poderse relacionar conmigo tienen que hacer un sacrificio, porque hay pecado en el hombre, hay pecado en el hombre. Entonces recordemos que los judíos hacen sacrificios de corderos por el pecado. Ellos mismos, lo leímos ayer, hacen sacrificios de corderos por el pecado, y la celebración del Pesach y la Pascua judía se hace con el sacrificio de un cordero como señal de que son del pueblo de Dios. Y esa es la celebración de los judíos, particularmente en la Pascua, cuando salieron de Egipto, y que por muchos años han seguido celebrando. Entonces,
los rituales de los judíos era el sacrificio de animales para expiar el pecado. Y entonces, justamente Jesucristo en esa época, en la Pascua judía del año 33 de nuestra era, cuando Jesús es sacrificado, y él mismo se entrega, él mismo dice, yo tengo poder para entregar mi vida y para retomarla, nadie me la puede quitar. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esos mensajes son los que más ofenden a los judíos en ese momento, y entonces deciden capturarlo, entregarlo a la autoridad romana y lo intercambian por Barrabás. En esa época la práctica era que el imperio romano o la autoridad romana liberaba a uno de los prisioneros. Y el pueblo judío decidió escoger a Barrabás en lugar de Jesucristo. Por esas razones lo capturaron, porque los judíos consideraban que lo que decía Jesús era una blasfemia y había que matarlo, porque la ley judía decía que las blasfemias había que acabarlas, o había que castigarlas, o estaban condenados a muerte. Recordemos que el Sanedrín judío era como la Corte Suprema de Justicia colombiana. Entonces tenía la última palabra judicial. Y si una persona cometía un delito como ahora hay clases de delitos, hay delitos que son muy graves, que tienen unas condenas muy altas, y hay delitos que no lo son tanto. Y entonces el delito de blasfemia era considerado que debía tener la condena de muerte. Y entonces los judíos entregaron a Jesús a los romanos para que lo castigaran. Y ahí es cuando Poncio Pilato se lava las manos y dice, pues yo no encuentro pecado en este hombre, entonces deciden ustedes si les entrego a Barrabás o les entrego a Jesús. Y los judíos escogieron a Barrabás y a Jesús lo llevan a crucificarlo de la manera más macabra, más terrible. No hay palabras para describir esa forma de sufrimiento, porque la muerte en la cruz es una muerte agónica. Es una muerte agónica. Se ha explicado por la ciencia que una persona que permanece con los brazos levantados en esta posición de cruz se asfixia, comprime los pulmones y deja de respirar apropiadamente. Y con el paso del tiempo, entonces comienza a sufrir de asfixia. El corazón se comienza a agrandar porque necesita bombear más sangre para para mandar oxígeno al cerebro y a las otras extremidades, y comienza a sufrir de asfixia la persona, sin mencionar que a Jesús le atravesaron las manos y los pies con clavos. Yo recuerdo hace muchos años, tal vez unos 2 años, voy a hacer un paréntesis, yo me atravesé la mano derecha con un destornillador, porque yo estaba tratando de hacer un arreglo doméstico y las cosas las hice mal, y entonces estaba tratando de atornillar una llave del agua que estaba produciendo una gotera, y se me resbaló y me atravesé la mano con un destornillador. El dolor fue demasiado profundo, casi sale al otro lado, casi me atravieso toda la mano con ese destornillador. Lo cierto es que fue un dolor muy intenso. Entonces, yo en ese momento después reflexioné acerca de lo que tuvo que haber sufrido Jesús cuando le atravesaron con un clavo la mano, que sí se la atravesaron con un clavo, lo pegaron a un madero, y fueron las 2 manos y los pies juntos, o sea, las piernas así cruzadas desde los tobillos. Le atravesaron, y esas son las terminaciones nerviosas más complejas que tiene el ser humano, porque recuerde que el tacto pues es lo que inmediatamente conduce al cerebro. Estas conexiones nerviosas inmediatamente conducen al cerebro. Entonces cualquier daño que sufra las manos o los pies se sienten muy intensamente en el cuerpo humano. Entonces fue torturado Jesús por decir las palabras que yo les acabo de mencionar. Jesús, desde mi perspectiva y la perspectiva de la Biblia, Dios se hizo hombre. Dios no consideró el ser Dios como algo a lo que aferrarse, y se hizo hombre en Jesús. ¿Para qué? Porque Dios hizo la ley y la justicia, y el que peca, el pecado produce muerte, y la única manera
de tener relación con los hombres, que es su creación, que es la manifestación suprema de la creación de Dios, el ser humano, la única manera de tener relación con el hombre era perdonando el pecado. Y Dios es justicia y misericordia. Él mismo crea, el hombre creó la ley creó el pecado y el castigo, y Dios mismo es el sacrificio que redime al hombre de ese castigo. Es decir, Dios representa la justicia y la misericordia a través de Jesús, porque Dios no puede negarse, Dios no dice mentiras. Si el pecado produce muerte, pues muerte tiene que producir, pero Él en su misericordia dijo: yo mismo me entrego en misericordia por el perdón, para perdonarlos a ellos. Y entonces, como lo leíamos en la Torá, el sacrificio del cordero por el pecado, Jesús es quien se sacrifica por el pecado, para perdonar nuestros pecados, para que nosotros podamos tener relación con Dios, para que tengamos, Jesús es nuestra escalera al cielo, y quien crea en Jesús, como Él lo dijo, aunque esté muerto, vivirá, y el que crea en Jesús no morirá eternamente. Entonces, ese sacrificio, por eso dicen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, porque Él es un sacrificio que Dios mismo se sacrifica para tener una relación con nosotros, y clavó en la cruz todos los pecados, las enfermedades, y por su llaga hemos sido sanos. Entonces, lo más bonito es que Jesús resucita a los 3 días. Jesús retoma su vida, el Espíritu de Dios lo resucita, lo revive, y eso queda escrito en los testimonios de los evangelios de Juan, de Mateo, de Lucas, de Marcos, la resurrección de Jesús. Y es que esa es la esperanza que nosotros tenemos los cristianos, de la resurrección el día que suframos la primera muerte, porque todos vamos a morir. Aquí no hay ningún ser humano inmortal, todos vamos a morir. Entonces, el mensaje de Jesús es claro, ahí hay que cumplir los mandamientos. Jesús no niega los mandamientos. Jesús dice, hay que cumplir los mandamientos, pero adicional a los que se les dio en la Torá, o lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, hay uno nuevo, que es el de amarás a los demás como a tú mismo. Y entonces ese mandamiento de amor, ese mandamiento de perdón, es el que nos ha costado tanto a los seres humanos entender, al que le ha costado tanto a la religión judía comprender, y esa ha sido la piedra de tropiezo, y esa es la razón por la que en Semana Santa los cristianos entendemos que el sacrificio de Jesús es un regalo, es un perdón que no merecemos. No se gana por obras, no se gana por hacer cosas, ni cumplir ciertos preceptos, ni tener cierto estilo de vida, sino simplemente es un acto de fe, de creer que Jesús es Dios, se entregó por nuestros pecados y resucitó y está vivo. Jesús no quedó crucificado en la cruz. Tal vez uno de los problemas de la religión católica es que muestra a Jesús como un Dios perdedor, un Dios que quedó crucificado, y entonces lo resaltan como un ídolo crucificado en su vergüenza, en su dolor, y eso es una señal que han utilizado en esa religión de una forma equivocada. Le pongo un ejemplo: es como si una persona pierde un hijo, lo asesinan con un cuchillo a 20, 30, 40, 50 puñaladas, y entonces esa persona decide colocar el cuchillo, enmarcarlo untado de sangre, enmarcarlo y colocarlo en el comedor o en la sala de la casa, y recordar cómo ese es el sacrificio con lo que mataron a Jesús. Entonces eso es algo que no está bien, que tiene algo de idolatría, y que muestra a un Jesús, a un Dios derrotado, y por eso no está mal, porque nuestro Dios es victorioso, porque resucitó y está vivo. Y esa es la alegría de esta época, porque entendemos que Dios está vivo, que se entregó por nuestros pecados, que nos sacó del imperio del pecado y de la muerte, y Dios vive en nosotros. Y entonces Dios nos dejó algo muy, muy bonito, que es el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús asciende y dice, después de que se presenta a los apóstoles, dice: les dejo el Espíritu Santo de Dios, que va a estar con ustedes, y el que les da, habita en ustedes y los santifica en esta vida humana que tienen, y a que pueden acudir
directamente. O sea, nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, no necesitamos sacerdotes porque podemos acudir a Dios directamente y tener una revelación y un encuentro con Él. Entonces, este es el momento, en esta Semana Santa es por eso que nosotros celebramos y obviamente hacemos un acto de reflexión y decimos, entendemos qué fue lo que hizo Jesús, porque hay que entenderlo, hay que agradecerlo y honrarlo con nuestro estilo de vida, porque Jesús nos hizo santos. Entonces tenemos que vivir con santidad, ¿sí? Entonces hay que cumplir los preceptos que Dios nos dio, no cometer adulterio, no decir mentiras, no robar, no matar, no tener idolatría, no codiciar lo ajeno, digamos que, y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, es el más importante y es el que nos invita a tener una relación con Dios diaria, permanente, sin intermediarios. Nuestro único intermediario delante de Dios es Jesús mismo. Entonces, esa es la alegría del cristiano y por eso es el momento de reflexión, sí, de conocer esta verdad y de celebrar también que Dios está vivo. Eso es lo que en este momento representa la Semana Santa para los cristianos. Mire que la reflexión que usted ha hecho es bien importante y nuestros oyentes, muchos de los que le han prestado atención, les ha quedado sonando, por ejemplo, lo que le escuché, el dolor de estar crucificado, la posición, el sufrimiento interno. Otra que nos ha llamado muchísimo la atención de lo que usted ha manifestado es el comercio con Dios, porque se ha vuelto y por estos días hay mucho comercio, mientras que unos estamos concentrados en la Semana Santa, en la semana de reflexión, la semana de paz, otros están concentrados a ver que se venda la mayor parte de los crucifijos que fabricó posiblemente, y este comercio es el que uno, al menos yo no lo acepto, el comercio y lo que usted ha denominado, ha llamado y lo que se ha manifestado en torno a la idolatría, pero nunca se han puesto a mirar que Dios es un ser victorioso. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Me faltó algo que no le escuché. Este dolor que sintió el Señor en el momento que utilizaron una corona de espinas, porque eso fue parte de la tortura, parte del momento. No se la escuché, doctor. Pues es que esa parte del dolor, pero también de la burla. Dios, no tenemos un Dios que no se compadezca de nosotros y que no nos pueda entender. Dios mismo lo vivió, Él se hizo hombre y vivió como hombre y entendió el dolor, sufrió la pérdida de sus seres queridos, el abandono, el rechazo, fue adoptado y sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir en su vida humana. Y uno de esos sufrimientos fue la burla. Entonces, nosotros hemos hablado muchas veces de matoneo, se burlan de nuestra apariencia física, se burlan de nuestra forma de ser, de hablar, etcétera, y se burlaron de Jesús porque le pusieron una corona de espinas para burlarse de él como rey de los judíos, porque él dijo que él y Dios, él y el Padre eran uno mismo. Por lo tanto, él mismo digamos que dijo que él era el Hijo del Hombre, el Mesías, el escogido para liberar a los hombres del poder del pecado y de la muerte y del dominio de las tinieblas, y traía resurrección y paz. Y entonces los romanos se burlaron de Dios y le colocaron una corona de espinas. Para burlarse de él, le colocaron un manto a señal de capa, lo escupieron y lo golpearon hasta provocarle la muerte humana. Fue crucificado desnudo. Caigamos en cuenta de lo que significa estar pegado a una cruz, crucificado con clavos, clavado a la cruz, pegado a la cruz con unos clavos, atravesado por unos clavos, desnudo, expuesto públicamente, con criminales, porque las personas con las que crucificaron a Jesús eran dos ladrones.
Y hay una escena muy importante, y es que un ladrón reconoce a Jesús como Dios y se arrepiente en ese momento. Entonces, lo más importante es entender que ese sacrificio que hizo Jesús lo hizo por el perdón de nuestros pecados. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición, para que nosotros seamos bendición. Y solamente el que reconoce eso en Jesús es el que tendrá la salvación, la vida eterna, y tendrá el cielo en la tierra. Porque es que Dios acabó también con la pobreza. Dios no quiere que nosotros hagamos votos de pobreza. Dios nos dio riqueza. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, para que nosotros pudiéramos prosperar, y a través de la relación con Él y de darle la gloria y de pedirle consejo y dirección, nosotros le demos la gloria, hagamos la voluntad de Dios, pero también para que seamos prosperados en esta vida y vivamos el cielo en la tierra, tengamos una maravillosa esposa, unos maravillosos hijos, que lo que nosotros deseamos y soñemos se haga realidad en esta tierra. Este es el cielo en la tierra. Eso es lo lindo de conocer a Jesús. O sea, no estamos esperando, porque es que yo he escuchado a algunos rabinos judíos que dicen que la salvación es una manipulación, y entonces te manipulan para que haya algún día tengas lo que no tienes acá. Pero es que no es así, porque es que la vida, la relación con el Dios eterno, real y vivo, te hace transformar la vida y te da una vida nueva que te hace cambiarla y tener el cielo en la tierra, vivir la prosperidad, la salud, la paz y el amor aquí en la tierra. Porque es que esta vida nos está preparando para la eternidad. Entonces esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy importante. Si usted va a hacer algo, señor oyente, en este momento compre una Biblia y léase el Evangelio de Juan. Eso es si va a hacer algo en Semana Santa, si va a hacer algo jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días, cómprese una Biblia y léase el Evangelio de Juan. No compre crucifijos, no eche saumerio, no ponga el divino niño, nada de esas cosas. Lea la Biblia y tenga un momento de intimidad con Dios y de relación íntima con Dios, y va a ver que esto, que Jesús se va a manifestar a través del Espíritu Santo y va a tener una real vida y va a tener el cielo en la tierra en este momento. Ese es mi mensaje del día de hoy. Eso es lo que yo celebro, al menos en Semana Santa. Muy importante, y ese es no solamente usted celebra no solamente de un mensaje, sino que ha entregado una reflexión para que la gente tome conciencia y aprenda y conozca muchas cosas de las que ocurrieron. Ha hecho usted, pues ha hecho un recuento muy bueno, porque la gente hay veces va al culto, van a la Eucaristía, y entonces pasan el tiempo, pero no le prestan atención en todos los detalles que usted nos ha mostrado en esta mañana, doctor. Muchísimas gracias por esa reflexión. Bueno, les deseo, gracias a ustedes por el espacio, por permitirme hablar de estos temas, y les deseo un feliz fin de semana largo de reflexión, como lo venimos hablando, y nos escuchamos el lunes próximo con más noticias, ahora sí jurídicas y políticas, de la cotidianidad colombiana. Y feliz fin de semana para todos. Éxitos este fin de semana.